Fausto Ortiz, exministro de Economía, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Estefi, buenos días. Bueno, según datos del Banco Central, en el periodo de enero a octubre del 2013 se registró una balanza comercial deficitaria de 1.059 millones de dólares, que al ser comparada con el saldo obtenido en el mismo periodo del año 2012, que fue superavitario en 20,9 millones de dólares, varió en menos 1.080 millones. ¿Cómo ve usted estas cifras? Sí, bueno, ahí hay que determinar las causas, ¿no? Cuando uno mira las importaciones no petroleras, observa que del 2011 al 2012 crecen 6%, del 2012 al 2013 crecen un poco más allá del 7%. Es decir, la causa de incremento de las importaciones que luego ocasionan el deterioro de la balanza comercial no se origina en las importaciones no petroleras, es en las importaciones petroleras en donde hay un crecimiento inusual. En el 2011 al 2012 crecen 7% y del 2012 al 2013 crece en octubre un 18%. Entonces uno dice, ¿y este crecimiento a qué se debe? Si inclusive el precio del petróleo en ese periodo ha sido con un crecimiento, ha tenido un crecimiento negativo. Y es básicamente el crecimiento en el volumen de importación derivados que crece un 18%. Entonces, si uno trata de determinar la causa del deterioro de la balanza comercial, básicamente encuentra la respuesta en el sector petrolero. Bueno, y en efecto, de enero a octubre del 2013, las exportaciones solo petroleras fueron de 11.883 millones de dólares. Eso fue lo que exportamos en petróleo. Pero si vemos en el cuadro cuáles fueron las importaciones totales, solo en combustibles y lubricantes del Estado importó 5.123 millones de dólares, es decir, casi la mitad de lo que exportamos en petróleo. Y las importaciones totales de enero a octubre fueron de 21.800 millones de dólares, mucho más de lo que recibimos por petróleo y más de las exportaciones totales. Y entonces, ¿cómo se tiene que ajustar en ese campo esa balanza? O sea, en ese mismo cuadro, Estefi, si usted puede separar el crecimiento en volumen, es decir, en unidades de bienes de consumo, usted va a darse cuenta que a octubre hay una caída del 10% en el volumen de bienes importados de productos de consumo. Decía que en importación de combustibles aumenta 18%, es decir, hay 18% más de barriles de petróleo que se importa. Y luego tiene usted materias primas y bienes de capital que crecen por ahí un 15% en el caso de las materias primas y 6% en el caso de los bienes de capital. Pero este crecimiento en materias primas y bienes de capital es un crecimiento deseado, porque uno esperaría que importar materias primas para luego transformarlas y se conviertan en productos de exportación o se conviertan en productos que se le agrega valor en la economía ecuatoriana. Por lo tanto, uno debería entonces decir, ¿qué quiero controlar? Debería querer controlar los bienes de consumo. Pero cuando uno analiza también y se va un poco más atrás, al 2012, los bienes de consumo ya el año pasado habían disminuido en más de 8% el volumen. Lo que ocurre es que en el mundo, en los bienes de consumo, hemos tenido un crecimiento en precios que va ya en este año en el orden del 14%. Y entonces, por mucho que usted le corrija 5% en restricción, supongamos, en bienes de consumo, el precio le puede jugar una mala pasada. Y entonces la solución al final del día está en generar mayor exportación o controlar el tema de la importación de combustibles, que tiene un efecto adicional en la balanza de pagos por el lado comercial y adicionalmente en el déficit comercial. Ahora, incluso si es que tenemos un cuadro en que, por ejemplo, los ingresos petroleros llegan a bajar o si baja el precio del petróleo, ¿qué importaciones del Estado sí se pueden o se deben reducir en bienes y consumo al que usted se refería? Estamos hablando de 4.000 millones de dólares, en materia prima 6.600 millones, en bienes de capital 5.700, combustibles y lubricantes 5.100. Ahora, para este último es que tanto se ha hablado de las refinerías, de importar menos, derivados, etcétera, pero cada año estamos viendo que aumentamos esa importación. Del 2010, que estábamos en 3.300 millones, al 2012 ya pasamos a 4.400 y en el 2013 ya estamos hablando de 5.123 millones de dólares. Claro, eso es a octubre, a diciembre cerraremos en 6.000 millones. Eso es lo que nos cuesta importar, la vendemos localmente en cerca de 2.000 millones de dólares y perdemos
4.000 millones de dólares en venta de combustible importado. Y esos 4.000 millones de dólares son exactamente igual el mismo déficit fiscal que el gobierno tiene que financiarlo vía endeudamiento. Por lo tanto, uno podría vincular perfectamente que el déficit fiscal que uno registra hasta diciembre 20 de este año, que supera los 4.600 millones de dólares, y uno esperaría que al cerrar el año eso termine en algo así como entre 3.800 y 4.200 millones de dólares, uno encuentra matemáticamente una igualdad entre el déficit fiscal y el subsidio o la pérdida en combustibles. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es el Estado el que está financiando vía endeudamiento el déficit fiscal, está financiando vía endeudamiento el subsidio de los combustibles. Por lo tanto, ya es un tema que para mí se vuelve bastante poco sostenible. Cuando uno miraba los números en el año 2004, el impuesto a la renta superaba lo que el país gastaba en combustibles importados. Hoy día el impuesto a la renta es superado por la pérdida en combustibles. Por lo tanto, el camino que al gobierno le va a empezar a tocar analizar en el 2014 y quizás seguramente luego del periodo electoral será alguna subida en el tema de combustibles, porque ya está tomando un tamaño que está empezando a afectar a la economía. Ahora, ya hay diferencias entre las importaciones que hace el Estado, de las privadas, de las petroleras y las no petroleras. ¿En cuánto ha contribuido en esta radiografía las fuertes medidas de control que se han hecho para las importaciones privadas, las cuotas, las restricciones, los aranceles, etcétera? Yo creo que muy poco todavía. En el año 2008, cuando el gobierno incrementa el déficit fiscal en 3.000 millones de dólares, o incrementa el gasto en 3.000 millones de dólares, también las importaciones aumentan en 3.000 millones de dólares, el gobierno se asusta de alguna forma y pone restricciones desde el 2009, que de alguna forma contribuyeron a que caiga la balanza comercial, pero más que nada porque los precios internacionales también cayeron. Por lo tanto, de ahí se desmontaron todas las barreras en el año 2009 y ahora estamos regresando en el 2013 a querer poner controles. Pero estás controlando bienes de consumo que ya venían cayendo, por lo tanto la restricción va a ser mucho más fuerte para el 2014 y ojalá no empiecen a afectar, cuando se den cuenta que no es suficiente, que no empiecen a afectar a las materias primas y bienes de capital, porque es lo que es la importancia de esos dos sectores para la economía ecuatoriana, porque la economía ecuatoriana tiene una alta dependencia en productos importados. Si uno chequea, el PIB ecuatoriano es 92.000 millones de dólares y son cerca de 25.000 millones que importamos, de los cuales solamente 5.000 millones es bienes de consumo y el resto es materias primas y entonces la economía puede sentir algún efecto adverso cuando está el gobierno pensando en que el 2014 sea un año de crecimiento del 4 o 5%. Ahora, pero el presidente ha dicho que los años del 2014 y el 2015 podrían ser más difíciles para la economía ecuatoriana, que el 2016 ya podría ser más holgado. ¿Cómo ve usted el escenario para el próximo año puntualmente? La parte difícil que seguramente señala el presidente es la parte fiscal. Es decir, ya el año 2011, con un precio de petróleo de 98, tuvimos un déficit fiscal de apenas 5 millones de dólares. En el año 2012, con el mismo precio de 98, nuestro déficit fiscal pasó a 1.000 millones de dólares. El año 2013, con el mismo precio de 98, quizás un par de dólares menos por los últimos efectos de la venta de crudo ecuatoriano con castigo después de más de 30 meses, entonces estaríamos terminando un 2013 con un déficit fiscal que puede superar a los 3.800 millones de dólares. Y entonces, eso es la parte complicada para el gobierno, porque tiene que ir a buscar financiamiento para cerca de 4.500 millones de dólares en el 2014 para financiar el déficit fiscal, más pagos de capital, de deuda, por 3.000 millones. Y lograr identificar cerca de 7.000 u 8.000 millones de dólares en financiamiento es una tarea compleja. Y si es que no lo identifica, el gobierno ha marcado como factor de ajuste la inversión pública, que ya pasa en el 2014 con un nivel presupuestado de 10.500 millones, cuando en el 2013 ha superado los 11.500 millones. O sea, ya hoy día estamos restringidos en la importación, en la inversión pública, y eso tendrá un efecto negativo en el empuje de la economía. Bueno, y cuando hablamos de financiamiento, también a este análisis hay que sumarle cómo estamos en el nivel de endeudamiento público y la deuda interna también. Pero ahí estamos muy bien, digamos. El año 2013 la deuda
frente al Producto Interno Bruto, la total, interna y externa, no superará el 26%. Lo que estamos contracorriente con el resto de América Latina. Mientras América Latina de alguna forma el déficit fiscal se aplana, se hace más pequeño, la deuda empieza en América Latina a disminuir. Nosotros estamos con una tendencia creciente desde el año 2009, pero todavía bastante lejos del techo nuestro del 40%, y si uno hace unas proyecciones de niveles de déficit fiscal de 4%, como es el que tenemos ahora, más un crecimiento de Producto Interno Bruto del orden del 3% en los siguientes 5 o 7 años, uno encuentra que recién toparemos el techo del 40% allá por el año 2022. Por lo tanto, el problema no está en el techo de la deuda, el problema está en quién nos puede financiar. La identificación de financistas, que ha sido complicada. Por ejemplo, en el año 2013 solamente hemos encontrado en China al principal financista que vio pasar su endeudamiento con el país de 2.700 millones de dólares a más de 5.700 millones cuando sumamos deuda más 1.700 millones de dólares de preventa petrolera. Desde su experiencia como exministro de Economía en el actual gobierno también, ¿cuáles serían algunas de esas medidas ya con ese escenario claro que se deberían tomar, pero a un corto plazo? Lo que pareciera que señalar la política, la receta, es restringir la demanda. O la restringes porque le controlas al sector importador, poniéndole restricciones de importaciones, y la gente va a encontrar otra forma de comprar aquello que no esté restringido, o vas al sector de combustibles para quitarle recursos al público para que de esa manera la restricción sea real. O la otra, que podría ser la que nos haga falta, es que el gobierno empiece a controlar ese déficit fiscal que está ya muy alto y está tocando niveles de crisis como en el 2009, cuando en el año 2013 estamos bastante alejados de una crisis. Y de cara a futuro, entonces el gobierno tendría que encontrar una combinación de estas tres políticas. Fausto Ortiz, exministro de Economía, acompañándonos hoy con este análisis aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos, tiempo de hacer una pausa, y cuando volvamos, César